VIH y SIDA son conceptos confusos para gran parte de la población mundial. Los últimos datos reportados de ONU-SIDA estiman que en el año 2012, de 35,3 millones de personas que viven con VIH, solo el 40% conoce su estado respecto al virus, 5 millones seguían tratamiento, 10 millones más esperan por él, y otras 2,3 millones de personas serían infectadas durante ese año. La población infantil no está exenta. 260,000 de estas infecciones nuevas serían en niños menores de 15 años y 910,000 jóvenes. Es importante y urgente detener las infecciones. En el mundo se estima que hay 6.300 nuevas infecciones diarias, el 95% en países de bajo ingreso. Aunque no existe un dato exacto del origen de esta enfermedad, a finales de los 70 y principios de la década de los 80 empezaron a llamar la atención de personal médico algunos casos de neumonía por Pneumocystis carini en Los Ángeles y varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. La mayoría de los pacientes que presentaban otras patologías crónicas eran homosexuales sexualmente activos, por lo que se iniciaron investigaciones más específicas. En esta se encontró que inmigrantes haitianos en los Estados Unidos, usuarios de drogas inyectables y receptores de transfusiones sanguíneas padecían esta extraña enfermedad, que en 1982 se conoció oficialmente como SIDA, por sus siglas en español, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se plantearon una serie de teorías respecto al origen de este síndrome. Tomaría unos años más llegar a definir que era generada por lo que se conoció como VIH. Yo llegué a Quetzaltenango en 1993 y realmente yo encontré una población que no tenía conocimiento de VIH. Yo sí estaba en el Hospital Nacional, Dr. Rodolfo Robles, y miré que la gente está muriendo de una cosa. Sin embargo, la población no sabía que era VIH. Estudios científicos reflejaron que las personas sufrían daño en su sistema inmunológico. El desconocimiento respecto a este síndrome, cómo tratarlo y cómo evitarlo, provocó que este se propagara infectando a miles de personas en distintos lugares del mundo, y así se generó una pandemia, la pandemia del VIH. La falta de conocimiento provocó también muchos temores, entre ellos el miedo a sufrir la enfermedad y el estigma, y la marginación de los portadores de este virus. Tal es el caso de Nkosi Johnson, un niño que nació seropositivo en Johannesburgo, África del Sur, en 1989. Al conocerse su diagnóstico, le negaron el acceso a educación. Esto provocó que a su corta edad y sin importar los problemas de salud, Johnson fuera un activista por los derechos humanos de los niños y un símbolo mundial en la lucha contra el SIDA. Nkosi Johnson falleció a los 12 años. En los primeros años, más de 1,5 millones de personas fallecieron derivado de infecciones asociadas. El diagnóstico era recibido por muchos como una sentencia de muerte. Cuando yo estuve internada en el hospital, sí, me fueron a darla así de repente, me dijeron, ya no me acuerdo, era un morenito, era un negrito, me sacó la sangre. Pero ya no me acuerdo si era un enfermero, pero ya no me acuerdo si era mujer o un hombre, ya no se me viene ya sé. Y me dijo que yo me lo vine a dar así, de un solo. Usted, señora, está bien infectada de VIH, me dijo. Yo, ¿por qué? No le creo. De la cama del hospital me salí corriendo con la bata del hospital. Venía un tráiler, yo me iba a meter abajo de un tráiler, porque la mera verdad, cuando no le dan, no le explican, no le dicen qué es diagnóstico, qué es, de repente le dicen a usted, bueno, ahorita te morís y punto, y tenés esa enfermedad, y esa enfermedad ya no tiene curación. Es de suma importancia que sea considerado capacitar al personal médico para dar el diagnóstico de una manera adecuada al paciente. También es necesario facilitar apoyo psicológico para que la persona lo comprenda, acepte y sepa cómo actuar. Juana es viuda, tiene 4 hijos y una nieta. Cuando fue diagnosticada como VIH positiva, su hijo más pequeño apenas tenía unos meses de nacido. Tal vez sí me sentí diferente, pero cuando vi que no iba a mis hermanos y mi mamá, me sentí como que a dónde voy, ¿verdad?
Y cuando me di cuenta que solo a mí, pues me sentí un poco triste, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta de que me empezaron a llevar al hospital de como desde los 8 años. Me empezaron a hacer exámenes y yo no entendía por qué. Mis pruebas, gracias a Dios, han salido negativas y yo me siento feliz. Doy gracias a Dios y a mi mamá por traerme al mundo, ¿verdad? Los avances médicos han contribuido al desarrollar antirretrovirales que permiten a las personas VIH positivas que mantengan el control adecuado una mayor expectativa y calidad de vida. Para 2012, 3.3 millones de niños estaban viviendo con VIH. 260,000 más fueron infectados ese año y 210,000 murieron a causa del SIDA. Los resultados obtenidos en un estudio en años recientes traen luz y esperanza. En el año 2011 salió un estudio, se llama HPTN 052, que mostró al mundo en 13 países que sí se puede reducir la transmisión vertical y también transmisión entre una persona que es VIH y una persona que no. Llegar a cero transmisiones verticales es la meta, sin embargo el camino es largo. Ya tal vez de este año estamos tratando para hacer en Guatemala, pero tenemos muchas barreras, tenemos problemas de que no tenemos los insumos, que no tenemos las cosas en tiempo, que algunas veces no tenemos al revés porque olvidamos para hacer la compra en tiempo, que ya tenemos resistencia realmente a los medicamentos y las clínicas en el interior no tienen las medidas para realmente controlar las cosas. Embarazo precoz, violencia intrafamiliar, incesto, falta de información, poco acceso a salud, factores que hacen que en Guatemala la prevalencia del VIH continúe. Se estima que los programas adecuados para hacerlo costarán más de $610 millones al año en los países de ingreso bajo y medio. Esta inversión podría evitar 2,1 millones de infecciones infantiles entre 2009 y 2015. Otra de las crudas realidades es la orfandad. Muchos niños quedaron huérfanos debido al VIH o SIDA. Con respecto a lo de la orfandad, realmente el número de niños que nosotros tenemos aquí es alto que ha quedado en la orfandad. Casi el 30% de las mujeres que aquí que tenemos en seguimiento son viudas, ¿verdad? Son cabeza de familia y sus esposos han muerto por VIH. Para ellos no es fácil conseguir un hogar. Hospicio San José es uno de los lugares que brindan atención integral a sus pacientes, además de ser el hogar de muchos de estos niños. Yo creo que lo que se ha logrado con el transcurrir también del tiempo es muy bonito, porque digamos, primero que lleguen, quiera o no, a una institución como el hospicio donde tiene todos los servicios básicos, pero yo creo que todo el amor que le queremos brindar a ellos, no hay ningún tipo de discriminación, pero tratamos, como le digo, que la gran familia de Hospicio San José sea su familia, tratamos de que lleven una vida normal dentro de lo posible y es que la llevan así, el hospicio para ellos es su casa, van a estudiar como cualquier otro niño de su edad, tienen sueños, muchos quieren ser médicos, bueno, y yo creo que es que no tienen nada especial viviendo un niño con VIH. Lo único es que tienen que estar medicados, lógicamente, tienen que recibir ese medicamento, pero de igual manera llevan una vida como cualquier otro niño, asisten a la escuela, van a campos de diversión, ellos realmente no se diferencian de ningún otro niño. Entonces yo creo que hay que brindarles esa oportunidad, lógicamente existe una ley que los protege a ellos y ellos como cualquier otro niño tienen derecho a desempeñarse en esta gran sociedad. Acá no hay discriminación. En Hospicio San José conviven niños VIH positivos y niños VIH negativos. Con amor son atendidos. En el caso de los niños VIH positivos, conforme sea su desarrollo físico y emocional, se les va preparando para vivir con VIH de una manera plena. El diagnóstico lo recibirán al llegar el tiempo oportuno. Hemos ido creando estrategias y hemos ido creando un proceso dentro de la misma institución a través del equipo multidisciplinario. Se empiezan a preguntar por qué toman medicamentos todos los días y entonces se hace necesario la revelación de su diagnóstico y junto con ello
un proceso para que haya una aceptación de su diagnóstico y un mejor conocimiento para que ellos tengan una vida saludable e integral. Entender la enfermedad es muy importante para lograr la adherencia al tratamiento. Esto quiere decir que el paciente tome el medicamento tal como se le indica. Yo creo que surgen las dos reacciones, la discriminación de la sociedad y el aislamiento de ellos, ¿verdad? Empiezan a tener temor. Cuando somos preadolescentes nos empieza a gustar algún chico, nos empieza a buscar alguna chica, y ellos mismos tienen temor a ser vistos de una forma diferente. Entonces, en algún momento empieza el aislamiento. Es por eso que también es tan importante este proceso para poderlos empoderar, para que ellos tengan los conocimientos necesarios para poder afrontar este estigma que de alguna u otra forma les va a tocar vivir. De no seguir el tratamiento con todas sus indicaciones y controles, el paciente no solo empeora, además genera resistencia a los medicamentos y requiere de otros que suelen ser más fuertes y costosos. Nos preocupa más los niños que, por ejemplo, que están en las regiones más apartadas del país, que a lo mejor esas mamás no tienen conocimiento de que ni ellas mismas tienen VIH. Entonces, esos niños tal vez no están siendo todavía atendidos lógicamente de manera integral. Ignorar el estado de salud es en gran parte la causa de que 2 millones de personas murieran el año pasado debido al SIDA, de que la enfermedad se siga propagando por falta de medidas adecuadas y de que miles de niños nacen afectados. ¿Quién tiene que hacerse la prueba? La prueba es para todos, ¿verdad? El riesgo es para todos. Hay gente que puede tener más riesgo que otros, pero un ejemplo claro es lo que nosotros vivimos en esta clínica. El 70% de nuestras mujeres pacientes son mujeres que son casadas y que han tenido una o máximo 2 parejas sexuales, ¿verdad? Entonces, las mujeres, los hombres, todos deberíamos estar conscientes que el riesgo de vivir con VIH está latente. La realidad en Guatemala es dura. En Guatemala ellos hablan de una epidemia que es concentrada, pero realmente viviendo realmente en el occidente y conociendo la población, ya ha llegado a la población general. Si era realmente concentrado en estos grupos de riesgo, ya no podemos. Los hombres que tienen sexo algunas veces son bisexuales, tienen su esposa, pero tienen relaciones de riesgo con un otro hombre. Tenemos adolescentes que no saben sobre educación sexual y tienen relaciones hasta, por ejemplo, en Coatepeque o en otras poblaciones. Las mamás llevaban a joven de 12 y 13 años para ser fuerte con un trabajador de sexo. Pero son desconocimientos de la población. De hecho, hay un corredor epidemiológico de VIH que corre toda la área del migrante, que empieza desde El Salvador y recorre todo Guatemala y termina en San Marcos. Y hemos visto que en esa corredera del inmigrante es donde más grupos de pacientes VIH tenemos. Y es de estudiarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no se está ofertando adecuadamente? Los registros médicos locales no son precisos. Algunos pacientes de Escuintla y otros lugares lejanos se atienden en el Hospital Nacional de Occidente debido a que temen ser discriminados. Lamentablemente todavía la comunidad no está sensibilizado en cuanto a lo que es el tema de VIH. Pues han habido personas de que sí son discriminados cuando los demás alumnos llegan a saber de que sus papás fallecieron o que tienen el VIH, pues los niños obviamente ellos son discriminados por parte de los mismos alumnos. La falta de diagnóstico provoca que tampoco se movilicen los suficientes recursos para la atención de los pacientes. La problemática es mayor, porque por cada persona que encontrábamos, íbamos encontrando su pareja, ya sea hombre o mujer, y muchas veces en la misma familia a un niño. Entonces, nosotros aquí tenemos familias completas que viven con VIH. Carlos y Rosario son padres de 2 hijos. Su testimonio es la realidad de miles de familias. Pues es difícil de que unos que vengan a hacer un examen así, pues la verdad que cuando nosotros nos dimos cuenta es porque le enfermó mucho mi esposa.
Ella informa de que ella le dio igual porque no entendía que es VIH y además ella sabe muy bien que no ha hecho nada. Tengan cuidado porque ya después lamentan mucho unos, pues la verdad que... Pero cuando ya está en esa situación, ya después va a pensar por qué lo hicieron esto. Pero por eso los hombres, mujeres y los jóvenes hay que tener cuidado de que no meten en cualquiera persona. ¿Cómo es posible que tiene esta infección si no ha hecho nada? ¿Y cómo encontré yo esta infección? Y sí se enojó, se molestó, se puso triste. No importaba mi familia que estaban así, o me salía en las calles a tomar las cervezas en las calles con mis amigos, pero hoy es el día de cuando yo estuve en esa clínica, pues la verdad que mi vida cambió mucho. Tengo un hijo positivo. ¿Sí? Dice que ella se enloqueció un poquito. ¿Cómo es posible que su hijo también vive con VIH? Y que por qué encontraron el VIH y ahora qué vamos a hacer. Comprender la situación ha permitido que esta pareja se mantenga unida y proveer una familia integrada a sus 2 hijos. En Guatemala, la mayoría de niños están desprotegidos ante la muerte de sus padres. El Estado no tiene políticas desarrolladas específicamente para cubrir las necesidades de los huérfanos del SIDA. Aquí hay hospicios que rechazan niños con VIH. Hemos tratado para más o menos que un papá ya está en el hospital, o la mamá especialmente está en el hospital, que este niño puede quedar y rechaza al niño, porque dice, ay no, este puede tener VIH, que no, que este. ¿Qué tipo de estigma de discriminación? Realmente es un país que sí necesita enfrentar los problemas. La prueba de VIH es opcional. Que ésta llegue a ser un procedimiento de rutina parece un largo camino, pero de lograrse se tendría un verdadero avance para reducir la mortandad, las infecciones y que quienes son positivos puedan tener la atención necesaria. Un avance en este tema es que la prueba debe ser ofrecida a toda mujer embarazada. Es durante el control prenatal o en el parto donde muchas han conocido que viven con VIH. Yo cuando le escuché esa noticia me sentí morir, hasta no quería vivir. Fue en el 2006 cuando detectaron esa enfermedad en nuestro cuerpo. Y de ese entonces, que ya después que ya había nacido mi bebé, y por ver que nos pasaba eso, pues yo, la verdad, dejé abandonado mi tratamiento y a los pocos tiempos decaí, iba a morirme y ya muriéndome yo quería vivir, quería recuperar mi vida y pues me vine otra vez más a la clínica y aquí pues me ayudaron. Recibir el diagnóstico le permite a la madre y al bebé ser tratados desde el embarazo, planificar el nacimiento y sustituir la lactancia materna para evitar la transmisión materno-infantil, logrando así una importante reducción en el número de niños infectados al nacer. En un tiempo, tal vez hace 5 años, hemos llegado a una cosa de 22% de las mamás que tienen realmente VIH, 22% nace con la enfermedad de VIH, pero subió por descuidados realmente de no tener pruebas, no realmente tener acceso a diferentes insumos en los hospitales realmente nacionales y en donde la población realmente llega. También necesitamos pensar en la otra parte, que las comadronas, ¿cuántas mujeres está atendido por comadronas y cuánto hay un acceso a una realmente detección de VIH en esas comunidades? No hay. Por eso realmente tenemos muchos niños con una infección de VIH.
Actualmente el porcentaje se elevó a 29%, un atraso que se pudo evitar. La infección de VIH es una realidad en nuestro país que necesitamos ver de frente. La información es fundamental para salvar vidas, detener la epidemia y reducir el estigma y la discriminación. Todos estamos expuestos. Miles de niños viven con VIH, muchos de ellos huérfanos. Tienen las necesidades que todo niño de su edad pueda tener. Además, requieren atención médica adecuada. Tienen derecho, como todos los demás niños, a vivir sin discriminación ni miedo. ¿Qué hacemos como sociedad al respecto? Por una Guatemala en paz, en cámara José Orellana y Noé Medina. Reportaje realizado por Ligia Herrera.